Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de YouTube de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos, no solo a todos los miembros de nuestra asociación, que como ustedes saben está en 54 países del mundo, sino también a todos los interesados en temas de estudios patrísticos. Mi nombre es Patricia Sinner, soy miembro del comité ejecutivo de la asociación. Y hoy realmente estamos muy contentos por una doble razón. En primer lugar, porque hoy inauguramos una nueva sección del canal titulada justamente Nuevos libros en estudios patrísticos y que está dirigida a hacer conocer los libros y las publicaciones que se están realizando en este último tiempo, fundamentalmente en estos últimos 3 o 4 años. Y por un lado, entonces, esta nueva sección, y al mismo tiempo, hoy es un día de gran felicidad, yo diría personal además, porque voy a tener el honor de hacerle una entrevista a un distinguido colega y a un apreciado amigo. Se trata del profesor Fernando Soler, quien, como todos saben, es el coordinador de nuestro canal, tarea magnífica que lleva haciendo desde hace ya 3 años y que todos nosotros hemos tenido el placer de ver entrevistas maravillosas que el profesor Fernando ha hecho a todos aquellos académicos que han dado su tiempo, su vida para el engrandecimiento de lo que hoy es nuestra asociación, y además es quien sube mensualmente todos los maravillosos videos que tenemos en nuestro canal. Entonces, hoy vamos a conocer aspectos de la vida académica del profesor Fernando Soler, que bueno, que habitualmente no conocemos, porque bueno, está abocado a su tarea como coordinador del canal. Y justamente vamos a inaugurar esta sección con el maravilloso libro que ha publicado en el 2021, que acá lo muestro. El libro se titula Orígenes y los alimentos espirituales, el uso teológico de metáforas de comer y beber, y ha sido publicado por la prestigiosa editorial Brill en el año 2021. Antes de iniciar el diálogo acerca del contenido, de la profundidad que tiene este libro, quisiera comentarles eh, eh, el currículum de este prestigioso y joven académico que es el profesor Fernando Soler. Decirles que ha obtenido su doctorado en Teología Sagrada en la Facultad de Teología que pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2020, por supuesto con la máxima calificación que un doctorado puede tener, que es la calificación de summa cum laude, y el tema de su tesis fue el sentido teológico de las metáforas de comer y beber en Orígenes. Actualmente cumple importantes funciones justamente en la Facultad de Teología como profesor asistente. Pero hay una función que no solo le hace muy bien a la Facultad de Teología, sino yo diría al planeta entero, que cumple el profesor Fernando, que es ser justamente director de investigación, publicaciones y biblioteca. En esta tarea que realmente hace muy bien en la Facultad de Teología, o desde esta tarea, él también ayuda a todos los investigadores que le solicitan muchas veces desesperada ayuda bibliográfica, cómo encontrar este libro, cómo encontrar tal publicación en una revista. Y bueno, eso es una actitud que yo quisiera
remarcar en este video, que es la generosidad que lo caracteriza a Fernando. Entonces, bueno, además ha realizado pasantías de investigación en importantes universidades del mundo, como por ejemplo la Universidad de Aarhus en Dinamarca, también en el Instituto Patrístico Agustiniano. Y bueno, tiene publicaciones en prestigiosas revistas del mundo como Teología y Vida, Adamantium, Cuadernos de Teología. Eh, Últimamente, y esto es importante también destacar, ha obtenido, le ha sido otorgada una importante, digamos, proyecto de investigación en el máximo órgano de investigación que tiene Chile, que es el FONDECID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, para llevar adelante un proyecto sobre las recepciones prenicenas de las comidas materiales de Jesús, eh, que será desarrollado hasta el año 2024. Como ustedes ven, estamos ante un joven académico, pero al mismo tiempo un prestigioso académico que, sin ánimo de exagerar, y estoy segura de lo que digo, es uno de los mejores y más destacados especialistas en orígenes en su generación. Y esto recién empieza porque Fernando es todavía muy joven, así que tiene por delante un futuro maravilloso. Bueno, dicho esto, vamos así a introducirnos en el maravilloso libro que ha publicado y que solamente a modo de muy apretada síntesis, yo quisiera destacar dos características que no siempre se ven en los libros de nuestra especialidad. Por un lado, la claridad con que está escrito. Digamos que es un libro que es utilísimo para un especialista en orígenes, y al mismo tiempo es un libro totalmente accesible para un especialista en estudios patrísticos en general, e incluso para alguien interesado que no forme parte del círculo, digamos, de especialistas en estudios patrísticos. Entonces, por un lado, la claridad, y al mismo tiempo la profundidad, la precisión, la seriedad con que está escrito. En la bibliografía que cita, el análisis fino de los términos en griego. Así que, bueno, esa es mi primera apreciación sobre el libro. Bueno, tengo que decirles a los que hoy están viendo este video que, digamos, si bien amo los estudios patrísticos en general, tengo un corazón muy especial puesto en Orígenes de Alejandría, lo cual me hizo, digamos, doblemente interesante la lectura de este libro. Bueno, entonces ya para entrar en el tema de este libro, yo quisiera iniciar este diálogo justamente utilizando las palabras del gran especialista francés Henri Croussel, quien definió desde su aprecio y su admiración a Orígenes como un autor controvertido, ¿no? Que durante siglos generó polémica, amores, odio, pero que siempre estuvo presente. Y preguntarle cómo encontró a Orígenes en su vida académica, quiénes fueron sus maestros, quiénes lo ayudaron a formarse en el conocimiento, pero fundamentalmente cómo se conectó con el gran maestro Orígenes de Alejandría. Muchas gracias, Patricia, por tu generosa presentación. Me siento muy honrado y también muy agradecido de poder formar parte de este canal desde este lado, porque en realidad, como tú bien lo decías, siempre me ha tocado estar en la oscuridad, subiendo los videos y también, obviamente, generando el espacio para que nuestros colegas mayores, aquellos y aquellas que han marcado el camino para nuestra especialización, puedan lucirse y en ese sentido conduciendo los videos de nuestra sección Giving Thanks,
Para mí ha sido verdaderamente un honor hacer esto, acompañar a la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos en este camino novedoso de entrada al mundo de YouTube y por lo tanto ahora me siento muy contento de estar acá. Quisiera comenzar agradeciéndote, digamos, por esta oportunidad, al Comité Ejecutivo por permitirme presentar el libro, por todo el trabajo que generosamente el comité hace durante todo el año, una cosa que de repente los miembros no vemos tan concretamente, así que lo agradezco mucho. Quisiera también agradecer en primer lugar a mi facultad, la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por el apoyo constante a mi trabajo, por la confianza en él. También a Fondesit, que es de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencias del Gobierno de Chile. Eh, Evidentemente también a la editorial Brill por darme la oportunidad de publicar mi libro ahí. Un sueño evidentemente para cualquier autor latinoamericano. Y también finalmente agradecer a Camila, porque tú sabes, Camila es mi esposa y ella nunca puede estar ausente. Está el libro dedicado a ella y por lo tanto no podía sino comenzar esta entrevista agradeciéndole también a su constante cercanía. Bueno, respecto a tu pregunta, yo me doy cuenta de como muchas de las personas a las cuales yo también he entrevistado para este canal, he llegado al autor de una manera un poco casual. Yo originalmente yo cuando empecé mis estudios a los 18 años de teología, yo entré a estudiar mi licenciatura en teología aquí en la facultad. Muy prontamente, al segundo semestre de estudio, ya me di cuenta que lo mío era la antigüedad y también los padres de la iglesia. Entonces, en ese sentido, digamos, yo siempre tuve ese eje gravitacional para mis estudios, que eran los autores patrísticos. Y cuando terminé mi pregrado, llegó la hora de hacer el magíster. Tenía que escoger un autor para hacer la tesis. Y mi primer interés fue Heracleón. O sea, mi primer interés fueron los gnósticos, porque creo que se trata de un pensamiento tan rico que cualquier autor que lo estudie en serio, cualquier estudioso del siglo XXI o XX en ese tiempo, no, XXI, que lo estudie en serio, queda preparado para estudiar cualquier otro autor. O sea, un pensamiento tan rico, tan complejo, que resulta ser la mejor escuela para el estudio de la antigüedad y del cristianismo en general. Y por lo tanto yo quería estudiar a Heracleón. Sus fragmentos, como tú y como los que nos escuchan saben, se conservan en el comentario Juan de Orígenes. Y en eso estaba, leyendo el comentario Juan de Orígenes, con mi director de la tesis de ese entonces, que era el padre Sergio Sañartu. Me doy cuenta de que me he enamorado de Orígenes. Tú sabes que Te pasó como a todos. sí, 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 es bien curioso porque ya lo describe bien Gregorio el Taumaturgo en su elogio al maestro, cuando dice que en la escuela de Orígenes el maestro nos clavó el aguijón de la amistad. Yo también en aquel entonces, hace mucho tiempo atrás, el año 2007, sentí ese aguijón clavado en mi corazón y por lo tanto decidí transitar de Heracleón y los gnósticos a Orígenes. Entonces, esa fue la manera en la cual yo llegué a Orígenes. Ahora, en este camino yo tengo que agradecer a muchas personas que han estado con su propia pasión, con su propia capacidad académica, humana, sosteniendo mi trabajo, acompañándolo. Y en ese sentido recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, a mi profesor de Historia de la Iglesia Antigua, Claudio Perantoni. Para mí el profesor Pierantoni fue, digámoslo así, el primero que me enseñó este mundo y por lo tanto nunca voy a olvidar su presencia en mi carrera. Evidentemente, ya lo nombré, Sergio Sañartu, un gran profesor de nuestra facultad, que fue muy generoso conmigo, me acompañó de una manera muy eficiente también como director. Gracias a él, digamos, puedo tener un buen griego, un buen latín, porque él era muy exigente en eso y la verdad es que me enseñó a trabajar mucho y yo diría que a la antigua. Él ya era un viejito jubilado cuando yo empecé a dirigirme con él en mi tesis y él me hizo trabajar a mano, o sea, las fichas, todo eso yo lo hice a mano y la verdad es que yo creo que fue una escuela muy, muy fundamental para mi rigurosidad. O sea, yo si en este momento tengo que agradecerle a alguien esa
especie de como de neurosis que tenemos los patrólogos y patrólogas, yo diría que es gracias a Sergio Sañarto. Obviamente también en el camino he conocido a personas que me han animado en momentos muy, muy particulares. Recuerdo con mucho cariño a profesores que he conocido en torno al seminario patrístico, por ejemplo, obviamente a Óscar Velázquez, obviamente también a ti, Patricia. Nosotros nos conocimos cuando yo era muy, muy chico y siempre ese testimonio tuyo, de Óscar, creo que de alguna manera también animaron mi recorrido en momentos donde evidentemente, tú sabes, y todos quienes nos escuchan que trabajan en el mundo académico, este es un trabajo muy solitario y que además tiene muchos vaivenes en cuanto a tu ánimo. Y en ese sentido, en los momentos así más cruciales, he encontrado personas, y ahí yo veo la providencia evidentemente funcionar, personas como tú, personas como Óscar, y también personas como por ejemplo Lorenzo Perrone, que para mí es un gran maestro, también un gran amigo, y también el profesor Anas Christian Jacobsen de Aarhus. Realmente creo que hay ahí un grupo y sobre todo, y con esto termino esta respuesta, personas tan generosas, por ejemplo, con el mismo profesor Jacobsen, que generan estas escuelas. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en Aarhus en un momento importante de mi carrera y ahí conocí a grandes colegas jóvenes, a las nuevas generaciones de origenistas, mucho más jóvenes que yo. Por ejemplo, a Lavinia Cherioni, Sara Contini, Valeria De Sí, Marco Rufa también, que es un sanjuanino. Eh, Realmente ha sido un tiempo muy, muy lindo y estoy muy contento también por esto. Así que muchas gracias por la pregunta porque me trae a la mente grandes personas. Y quisiera terminar con Samuel Fernández. Como tú sabes, él fue mi director de la tesis de doctorado. La verdad es que para mí Samuel es una persona muy importante como académico, también a nivel personal, porque Samuel es muy generoso y su estilo de dirección de tesis fue un estilo donde me dio mucha libertad. Y esa libertad significó, por ejemplo, avances creativos en mi tesis, incluso en ocasiones cuando no estábamos de acuerdo. Samuel siempre supo dirigirme con un brazo, digamos, decidido, pero también dejándome mucho espacio para la libertad. Así que también muchas gracias a Samuel Fernández y a mis colegas de aquí de la Facultad de Teología. Pienso también en Xavier Morales, por ejemplo. Qué hermoso todo lo que dices, Fernando, y bueno, muestra esta característica tuya de ser una persona generosa, una persona agradecida, que evidentemente son dos virtudes que eh, van de la mano, lo diría yo, con un autor como Orígenes, ¿no? Y justamente tú mencionas algo que en tu libro se ve claramente. Es un libro creativo, original, con una manera de enfocar esta problemática, yo diría casi única, ¿no? Y justamente la segunda consideración sería preguntarte por qué consideras que el estudio de estas metáforas puede ayudar a descubrir nuevos matices en el pensamiento de Orígenes, especialmente incluso nuevos aspectos de su magnífica teología, que hasta el momento no fueron tenidos en cuenta por los especialistas, ¿no? Y esos nuevos matices incluirían también, que lo has mostrado muy bien en tu libro, ver la inmensa cultura en todos los aspectos que tenía el gran alejandrino, ¿no? A mí me tiene fascinada todo el análisis de la fisiología que haces de la época de Orígenes. Entonces, bueno, la pregunta estaría dirigida ahí. ¿Por qué piensas que estas metáforas ayudarían a descubrir nuevos aspectos del pensamiento de Orígenes? Ujú. Sí, bueno, yo, como tú lo has dicho, yo provengo de la teología, mi mundo es la teología y los estudios patrísticos en la teología, evidentemente, como todos los estudios patrísticos, son interdisciplinarios. Eso implica comprender el objeto a partir de diversas disciplinas que se complementan para potenciar la posibilidad de decir algo acerca de lo que nosotros tenemos por delante. Yo he visto en la teología una tendencia creciente a
fijar la precisión de lo que se expresa en el concepto. Ahora, no solo en el concepto, no precisamente en el concepto, sino en el término. O sea, yo considero de que la teología, digamos, sobre todo a partir del siglo IV, ha colocado el peso de la precisión en el término. Y en ese sentido ha empezado a introducir en teología el tecnicismo. Y eso para mí es problemático porque, en primer lugar, hay que reconocer algo acerca del lenguaje. El lenguaje en sí es metafórico. O sea, yo no creo que nosotros simplemente utilicemos metáforas en momentos excepcionales de la vida, por ejemplo, o cuando queremos pensar poéticamente una realidad, sino que la metáfora es parte de nuestro sistema conceptual, o más bien nuestro sistema conceptual es metafórico. Esto ya lo han escrito Lakoff y Johnson en su libro Metaphors We Live By. Y en ese sentido, a mí eso me marcó mucho. O sea, el pensamiento humano y su sistema conceptual es metafórico. Por lo tanto, la manera en la cual nosotros no solamente comunicamos, sino que nos representamos internamente la realidad, esa manera también es metafórica. Y eso, digamos, como teólogo, yo lo aplico a la teología y empecé a mirar algunos conceptos que nosotros utilizamos usualmente como técnicos, como por ejemplo homoousios, perijóresis, por ejemplo, transubstanciación, y son todos términos que en la teología moderna yo los veo comprendidos en un sentido, insisto, muy técnico, o sea, como si es que fueran conceptos, o más bien términos, perdón, apodícticos que expresan la realidad de una manera eficiente. Ahora, a mi modo de ver, incluso estos términos que nosotros consideramos técnicos son metafóricos. Por lo tanto, todo el modelo de expresión de la disciplina en la cual yo trabajo, que es la teología, a mi juicio, es metafórica. Entonces, esto significa que nosotros deberíamos hacer una especie como de giro, y en ese giro adquirir conciencia del talante metafórico de los términos que nosotros utilizamos, pero también como parte de ese giro y como la coronación de ese giro, a mi juicio, nosotros deberíamos fijarnos más en las metáforas mismas que los autores están utilizando para expresarse. Y en mi caso como teólogo, pero también como teólogo dedicado a la patrística, evidentemente esto lo aplico a Orígenes, que es mi autor. Y en ese sentido, entonces yo ahí me doy cuenta de que Orígenes, lejos de colocar el peso de la precisión en, por así decirlo, en los términos, él confía la precisión precisamente a las metáforas. Ahora, las metáforas operan comunicacionalmente de una manera distinta a los términos. Las metáforas requieren, precisamente por su amplitud, requieren yuxtaposición. Esto significa colocar diversas metáforas, una, dos o más metáforas, para poder decir algo. Orígenes, a mi juicio, es el maestro en esto. O sea, Orígenes es maestro en ser muy preciso a partir de la yuxtaposición metafórica. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo hallamos en lo que diría yo que el contenido más técnico de la teología de Orígenes, que es, por ejemplo, el tema trinitario. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros miramos un texto como el de Principis, libro 1, 2, 4, ahí nosotros tenemos funcionando dos metáforas para hablar acerca de la generación del Hijo. Por una parte, tenemos la generación, que cuando nosotros hablamos de generación, Gennao, nosotros estamos pensando en una metáfora cuya base material está puesta en la reproducción animal, la de los seres humanos o la de cualquier otro animal. Orígenes es muy preciso para reconocer esto. Y por lo tanto, tiene una posibilidad muy patente para comunicar por ejemplo, igualdad de naturaleza. O sea, cuando nosotros hablamos de la generación de un bebé humano, por ejemplo, evidentemente al generarse en la concepción, lo que se está concibiendo es potencialmente un ser humano, ¿significa? No otra cosa. Evidentemente un ser humano que proviene
de aquel que lo genera. Y por lo tanto, cuando uno habla de esta metáfora, uno está pensando en una metáfora que es muy eficiente para expresar la igualdad de naturaleza. Sin embargo, Orígenes también se da cuenta de que esta metáfora tiene, por otro lado, un riesgo, y ese riesgo es el materialismo, y pensar en la generación de Dios en un sentido material. Y por lo tanto, inmediatamente, en el pasaje que yo he referido, del de Principis, Orígenes va a pasar a otra metáfora, luz y resplandor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Orígenes? Está a la metáfora de la generación humana, aplicada a la generación del logos, agregando, yuxtaponiendo una segunda metáfora, y esta es la de la luz y el resplandor. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la metáfora de la luz y del resplandor? Que expresa algo que no expresa bien la metáfora de la generación, que es la coeternidad. O sea, la luz y el resplandor son coeternos, o contemporáneos al menos. Y por lo tanto, cuando se le agrega esta metáfora a la otra metáfora de la generación, se anula una parte del significado de la metáfora anterior, que es la anterioridad del que genera respecto a aquello que es generado, y digamos, esa metáfora anterior se hace más rica. Ahora, ¿cuál es el problema de la metáfora de la luz y el resplandor? Es que es ineficiente para expresar la subsistencia personal del resplandor. O sea, el resplandor es una consecuencia de la luz, pero no es persona. ¿Se fijan? Entonces, en ese sentido, es bien curioso, porque ya la metáfora de la luz, que aporta algo a la metáfora de la generación, a su vez recibe algo de la metáfora de la generación. Entonces, en ese sentido, Orígenes yo lo encuentro un maestro, y este aspecto a mí me parece poco estudiado, o sea, cómo las metáforas en Orígenes se complementan, y en la yuxtaposición de metáforas, el lenguaje teológico se vuelve, bueno, y también el filosófico y cualquier otro, digamos, se vuelve muchísimo más rico, pero a la vez más preciso. Y en este sentido, entonces, podríamos combatir una tendencia, a mi juicio, de la teología moderna, que es hacer el lenguaje cada vez más técnico, por un lado, y por otro, despreciar aquello que es evocativo, aquello que es sugerente, incluso lo metafórico, como algo impreciso. Claro. Sí, yo diría también, me encanta la explicación que has dado. Yo diría también que la metáfora en Orígenes ayuda, bueno, lo vamos a hablar más adelante, a ingresar al misterio de lo divino, y también produce un impacto muy especial en el lector. Orígenes siempre está pensando en eso también. Sí. Bueno, y una vez que uno, digamos, se encuentra con la hipótesis de tu libro acerca de la importancia y la necesidad de profundizar en las metáforas del comer y del beber, lo que más sorprende al lector es la forma en que está estructurado tu libro, porque comienza con algo que creo que últimamente está apareciendo mucho en los libros de estudios patrísticos, pero no era lo común, que es justamente el diálogo interdisciplinario, en el sentido, o el uso de otras disciplinas para ayudar a la teología, como por ejemplo puede ser el hermoso análisis que haces de la fisiología. Entonces, ¿podrías contarnos brevemente cómo está estructurado tu libro Sí, sí, y por muchas qué? gracias. Sí, lo primero que me gustaría decir respecto a esto es que yo, cuando estudié los textos de Orígenes para realizar esta investigación, yo me propuse una especie como de orientación metodológica, y mi orientación metodológica era leer todas las obras de Orígenes y seleccionar exclusivamente los pasajes donde Orígenes utiliza para expresar teología metáforas del ámbito del comer y beber. Entonces, lo primero que yo hice metodológicamente fue reducir el cuerpo de origen. Entonces partí leyendo, y escogí exclusivamente dentro de su obra aquellos pasajes que, digamos, utilizan esta metáfora. Con eso me quedé con alrededor de unos 900 pasajes que constituyeron el cuerpo de la investigación. Y después, metodológicamente también opté por decir, ok, ¿qué pasa si yo asumo que estos textos que yo he seleccionado son toda la obra de Orígenes? Si yo tuviera que reconstruir el pensamiento de Orígenes exclusivamente a partir de estos textos que yo he seleccionado, ¿qué diría?
Y eso diría yo que fue la gran orientación metodológica. Ahora, evidentemente, yo ya había hecho mi magíster en Orígenes y ya conocía su pensamiento, y por lo tanto, lo primero que me resultó muy patente fue la gran coherencia en el pensamiento de Orígenes. O sea, yo me di cuenta que con estos textos que yo he seleccionado tenía prácticamente un recorrido completo de la teología de Orígenes. Y eso a mí me parece que en un autor, digamos, sistemático, pasa. Y en ese sentido me parece que aquí se nota que hay un sistema detrás del pensamiento de Orígenes. Ahora, cuando yo empecé a leer estos textos, yo me di cuenta de una cosa que es evidente para quienes estudian metáforas más profesionalmente. Yo estaba recién aproximándome, y era que la riqueza del uso de la metáfora era proporcional, directamente proporcional, al conocimiento que Orígenes tenía del par, por así decirlo, inferior de la metáfora. Estoy entendiendo par inferior de la metáfora como aquello que está en la base material de aquel concepto o, digamos, expresión en general para la cual se utiliza la metáfora. O sea, por ejemplo, si yo digo, bueno, esta conversación que estamos teniendo tú y yo ha sido una bella cena, yo estoy utilizando una metáfora, y esa metáfora tiene que ver con que en una cena uno se encuentra con personas, come una comida que le agrada más o menos. Entonces, si yo estoy alabando esta conversación como una cena, y estoy diciendo que ha sido una buena comida, significa de que yo tengo una noción de aquello que constituye una buena cena y de cómo esa buena cena me alimenta a mí desde un punto de vista fisiológico. Por lo tanto, lo que yo noté cuando leí estos textos es que de alguna manera la fisiología comanda las posibilidades expresivas del uso metafórico del comer y beber en teología. Por lo tanto, mientras más rica fuera el patrimonio fisiológico de Orígenes respecto a comer y beber, más rica iba a ser la expresión acerca de la teología del comer y beber. Entonces, en ese sentido, me di cuenta que ya tenía dos elementos bastante fundamentales. Por una parte, la teología, que era expresada con metáforas del comer y beber, y por otra parte, los elementos que podríamos llamar los realia del comer y beber. Y esos reales están constituidos por los alimentos particularmente, por los efectos que esos alimentos generan, y también por el cuerpo que es capaz de digerirlos de una determinada manera, y obviamente por los procesos fisiológicos que ocurren cuando el cuerpo consume la comida. Y por lo tanto, ya tenía estos dos grandes ejes. Ahora, otra cosa que fue surgiendo cuando yo leía los textos era que evidentemente Orígenes tenía el mismo principios hermenéuticos que iba expresando cuando él hacía uso de estos textos. Entonces, ahí me di cuenta que los grandes, por así decirlo, bloques de mi investigación estaban siendo la teología, que era evidentemente como teólogo mi interés primario. Después tenía la fisiología, que era, por así decirlo, la contraparte de los aspectos teológicos, y finalmente la hermenéutica, que permitía el paso de uno a otra cosa. Por lo tanto, a nivel de estructura, mi primera intuición era hacer hermenéutica y explicar por qué la hermenéutica de alguna manera permite el paso de la fisiología a la teología, después la fisiología y después la teología. Ese fue mi primer esquema. Y aquí, digamos, cuando tú ves mi libro, el esquema no es ese. Ahora, ¿cuál es el esquema del libro? El esquema del libro fue, primero, las bases fisiológicas de comer y beber, después la hermenéutica origeniana desde metáforas del comer y beber, y finalmente la teología origeniana desde metáforas de comer y beber. O sea, hubo una inversión en el orden que yo originalmente había pensado. Ahora, ¿qué es lo que se debatió al interior mío al escoger este orden? Por una parte, para un público más general, era más evidente partir por la hermenéutica y por lo tanto decir por qué voy a hablar de fisiología,
Después, evidentemente, ya tengo el pase para poder hablar de la fisiología y, evidentemente, termino con aquello que es el corolario de mi investigación, que es la teología. Ese sería el esquema, yo diría, más lógico desde el punto de vista digamos, si yo pretendiera con mi libro hacer una especie como de divulgación de Orígenes. Sin embargo, pensando en Brill y también pensando en la colección misma, Patristic Studies in Global Perspective, yo quise más bien hacer una cosa dirigida a quienes ya tienen a Orígenes en el corazón. Evidentemente, para otras personas esto también, como tú has dicho, está abierto. Sin embargo, para quienes conocen a Orígenes, saben muy bien que la hermenéutica es una especie como de bisagra que permite unir dos mundos. Orígenes tiene una visión de la realidad a dos niveles, una realidad que es la realidad eh, material, la realidad sensible, y por otro lado el mundo inteligible, el mundo espiritual. Y esos dos mundos se relacionan todo el tiempo, como yo lo digo varias veces en mi libro, eh, y la manera en la cual esa relación puede ser expresada es la hermenéutica. Y por lo tanto, quise en el fondo hacer un homenaje a la teología misma de Orígenes que tiene un primer nivel, que es el nivel material, y ahí yo he situado la fisiología, un segundo nivel, que es la teología, la teoría, por así decirlo, y entre medio, como metáfora, la hermenéutica. Entonces, el esquema de mi libro en realidad es un homenaje al esquema intelectual del mismo Orígenes. Sí, en ese sentido es maravilloso cómo vas manejando, cómo tú vas manejando las metáforas, ¿no? Y cómo llega a la culminación de que el alimento espiritual por excelencia sería la sabiduría, pero esa sabiduría no está en ningún momento desconectada e incluso del alimento físico, ¿no? Y sí, y cuando yo leía tu libro, de golpe tomé conciencia de todas las metáforas que hay sobre el comer y el beber, por ejemplo, en el texto en que tú sabes que he trabajado muchos años, que es el comentario del Evangelio de Juan. Mm. Realmente las metáforas del comer y el beber están en todas partes, ¿no? Y esto que tú dices, la genialidad de Orígenes de poder unir y relacionar justamente aspectos que uno llamaría físicos de aspectos espirituales, ¿no? Este gran paradigma de la relacionalidad Mm. que está en toda la obra de Orígenes. Y bueno, y en el marco de tu explicación, justamente has tocado temas que son muy debatidos y continúan siendo debatidos entre los origenistas, ¿no? Por ejemplo, tú has hablado de la cuestión de la sistematicidad de Orígenes, tema sumamente debatido entre los que piensan que Orígenes no es un sistemático, los que piensan que sí es un sistemático. Otra de los temas que me parece muy interesante, todo, porque sin duda hay todo un nuevo acercamiento a la obra de Orígenes desde otros paradigmas. Ya ninguno de los especialistas en patrística estudiaría esta cuestión si era hereje, si no era hereje, no tendría el menor Mm. sentido, ¿no? Entonces, sin dudas, y gracias al esfuerzo de muchos grandes origenistas, tú lo mencionaste, a Lorenzo Perrone, se han abierto grandes temas para reflexionar. Una, la cuestión de la sistematicidad, que un poco adelantándome, creo que has encontrado una solución fantástica para esta cuestión. Otra, el problema de la participación, que sin duda es como la clave o la llave para entender tu libro, ¿no? Y, o por ejemplo, la famosa cuestión del platonismo. Si Orígenes era un platónico, si no fue un platónico. ¿Qué te parece? ¿Qué podrías decirles sobre estos temas? La cuestión de la sistematicidad, el problema de la participación, la presencia del platonismo, cuánto estuvo esa presencia en Orígenes. ¿Qué podrías comentarnos acerca de esos tres temas? Muchas gracias, Patricia. Yo
comenzaré con una pequeña palabra antes de ir a los tres temas respecto a esto que mencionaste la pasada, de esto de estudiar a orígenes, hereje o no. O sea, claro, yo me he dado cuenta de que efectivamente es posible pensar, digamos, en la antigüedad con un criterio anacrónico, que es este criterio de lo claro oscuro, muy blanco y negro, de lo hereje y ortodoxo. Yo creo que eso es insuficiente en la antigüedad cristiana. La antigüedad cristiana es una gran amalgama de culturas, de modos de ver la realidad, y por lo tanto no hay mejor término para describir la antigüedad que católica, en el sentido de esto, de este catájolí, de esta universalidad que es capaz de integrar en sí mismo modelos de pensamiento distintos y también divergentes. Y en ese sentido, yo creo que, digamos, uno de los grandes desafíos cuando uno hace patrología o patrística en ambientes, digamos, menos iniciados como el de los especialistas, una de las primeras cosas que uno debiera complejizar es precisamente la relación entre herejía y ortodoxia. O sea, Sí, no se trata de una especie como de alfombra que se va desenrollando a lo largo de la historia y que de repente caen, por así decirlo, migas, y esas migas que vienen de afuera son, digámoslo así, el pensamiento herético que ensucia esta alfombra que se despliega ordenadamente, sino que más bien yo creo que es una especie como de ovillo de lana que se va desenrollando, y cuando se desenrolla un ovillo, tú sabes que se enrollan, se hacen nudos, vienen los gatos y los agarran. Entonces, yo creo que uno debiera como complejizar eso, y obviamente cuando uno estudia orígenes, uno ni siquiera se hace esa pregunta. O sea, no es una pregunta para un especialista acerca de herejía y ortodoxia en orígenes. Sobre todo porque un autor que explícitamente confiesa digamos, un respeto religioso por un cierto patrimonio que él llama la regla de fe. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no es una pregunta, digamos, por lo menos eh, ya a esta altura. O sea, fue la gran pregunta de mediados del siglo XX, pero ya han pasado muchos años de eso, ya van a haber 100 años desde que esas discusiones tenían sentido. te Bueno, agradezco muchísimo esa introducción a los temas porque creo que brinda mucha salud académica, diría yo, esa introducción. Realmente la función y la misión de los estudios en patrística es estudiar lo que pasó, cómo se dieron los acontecimientos, y no ingresar con categorías previas que lo único que hacen es distorsionar la realidad y llevan a conflictos y a campos de batalla entre los académicos que no tienen ya sentido, ¿no? sí, Entonces, esa es lo que tú planteas, es la manera seria de hacer estudios patrísticos, y más con un autor como tú mencionaste al principio, Heracleón, Orígenes, o tantos otros, porque incluso autores catalogados como dentro de la ortodoxia también son únicos. Ingresar a un Justino, a un Ireneo, a un Agustín, requieren su propio contexto, no se puede generalizar, ¿no? sí, sí, sí. Yo, Así yo, que yo bueno, creo. sí, No, que yo simplemente quisiera recordar una frase que siempre repetía mi profesor de patología, Samuel Fernández, y él siempre decía: la labor del patrólogo no es juzgar, sino comprender. qué maravilla, qué maravilla. Sí. Maravilla, sí, y Bueno, justamente es lo que también Samuel está haciendo con toda la cuestión del Concilio de Nicea, ¿no? Poder comprender lo que pasó, me parece genial esa frase. sí, sí, sí. Y vean los Bueno, y videos. con respecto a esos tres Sí, grandes sí, sí. problemas, ¿qué opinas tú? Bueno, el primer tema que tú has puesto, que es el de la La sistematicidad, sistematicidad. a mí me parece que ese es un tema donde también corre un poco, digamos, este principio del anacronismo. O sea, nosotros tenemos en la actualidad un concepto de sistema, de sistemático, teología sistemática, filosofía sistemática, eh, y ese concepto no puede aplicarse de manera radical a la antigüedad. O sea, nosotros en la antigüedad no tenemos pensadores sistemáticos porque el sistema no era un problema en la antigüedad. O sea, es un problema nuestro y no podemos esperar que los autores antiguos lo tengan. Ahora, ¿en qué sentido yo sí, digamos, diría que Orígenes tiene un sistema,
que Orígenes tiene una coherencia, evidentemente no en el sentido moderno de la palabra, sino en el sentido origeniano del sistema. Y en ese sentido, me parece que en Orígenes uno puede observar, y yo diría que mi libro es una prueba de eso, que si tú aíslas modelos de expresión teológicos en Orígenes, como por ejemplo metáforas de comer y beber, otros grandes ejemplos de estudio de metáforas, por ejemplo, sería el mismo Samuel Fernández, Cristo Médico en Orígenes, también, por ejemplo, la profesora Carla Noche, que ha hecho una tesis sobre las imágenes del vestido en Orígenes, Vestis Varia. O sea, si uno aísla, por así decirlo, metáforas, y uno podría decir, por ejemplo, dentro fuera, metáforas orientacionales dentro de Orígenes, uno, si aísla esa metáfora y dice, ok, lo que yo explicaba hace un rato atrás, que si uno aísla esa metáfora y la considera como el único corpus a estudiar, uno se encuentra sorprendentemente con un recorrido prácticamente idéntico. O sea, resultan cosas nuevas cuando uno hace esta especie como de zoom in, pero al hacer el zoom out y ver todo lo que puede expresar esa metáfora, uno se encuentra con un pensamiento tremendamente coherente. Ahora, en lo que yo me he fijado es que no solamente Orígenes afirma cosas a lo largo de su obra, sino que también hace silencio sobre algunas cosas que considera particularmente complejas, y también, y esto yo diría que es una cosa que nos debiera educar a todos los teólogos, teólogas, filósofos, a todos los que hacemos alguna disciplina, que deja cuestiones abiertas donde alude al lector o al auditor para que pueda también él o ella ser parte de este diálogo. Entonces, digamos, tenemos afirmaciones teológicas para hablar de la teología, tenemos silencios teológicos y tenemos también alternativas teológicas. Y si uno mira los temas en los cuales Orígenes afirma, tiene una cosa muy similar al estudiar la metáfora del comer y beber. Cuando vemos las cosas que Orígenes, sobre las cuales él calla, tenemos también silencios en temas muy similares, y también cuando Orígenes da opciones al lector o auditor, también tenemos cosas muy similares. Y por lo tanto, uno tiene un pensamiento no solamente definido en su sistema, por utilizar el término, por aquello que se afirma, sino también por aquello que se calla, y por ello frente a lo cual se ve que hay alternativas distintas de pensar. Entonces, a mí me parece que ese pensamiento es un pensamiento sistemático en este sentido propio de Orígenes. Y Ahora, lo dale. que me parece muy valioso, disculpa, es que tu posición frente a este problema termina con la dicotomía entre sistema y teología en búsqueda, porque en realidad lo que tú planteas es un Orígenes que tiene un sistema abierto. Sí, claro. O sea, es que yo creo que esa es la única posibilidad para la teología. O sea, cuando la teología cree que puede decir cosas apodícticas acerca de Dios, se está engañando. Porque, o sea, dos elementos que son clave para entender esto es Dios mismo, y Dios es un misterio, y por lo tanto cualquier cosa que nosotros podamos saber acerca de Él siempre va a ser algo teñido por el misterio, y eso es ineludible. O sea, Dios no es un problema matemático tú lo puedes resolver. El misterio, aunque se revele, siempre sigue siendo misterio. Ese es un par. Y el segundo par es el lenguaje humano. El lenguaje humano es analógico, es insuficiente para expresar las realidades. Y esa insuficiencia no solamente está basada por la no correspondencia que hay entre nuestro mundo interior, riquísimo y totalmente infinito, y nuestras capacidades expresivas, eh, sino que también está marcado por esta, como decirlo así, como carácter efímero de los términos. O sea, un término dicho en el siglo III por Orígenes no puede ser idénticamente comprendido hoy. Y por lo tanto, cualquier teología que se haga desde la convicción de que puede decir a Dios de manera eficiente y apodíctica es una teología que se está generando su propio Dios. O sea, en ese sentido, yo creo que en el fondo una teología así, un pensamiento así, está más cerca del fetichismo que de lo académico, o de lo religioso, si que uno también quisiera colocarlo en esos términos.
Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Y en cuanto al problema de la participación, evidentemente es como el hilo Sí. que une todo el desarrollo de tu libro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo de eso me di cuenta leyendo tu amado comentario Juan. O sea, si hay algo que uno aprende leyendo el comentario Juan de Orígenes, sobre el cual yo hice mi tesis de magíster, uno descubre que la participación es el tema central de la teología de Orígenes. A mí me parece que, o sea, no hay otro tema más fundamental en la teología de Orígenes que la participación. ¿Por qué? No solamente porque el ser humano participa de Dios, sino porque Dios mismo participa de sí mismo. O sea, en ese sentido, si uno ve, por ejemplo, la noción de lo que nosotros podríamos llamar Trinidad en Orígenes, uno se encuentra con un Padre que en términos alimenticios totalmente anendés, es decir, que no tiene necesidad, y ese Padre es participado de manera exclusiva en cuanto a ese modelo directo de relación por el Logos y el Espíritu Santo. Y el ser del Logos se compone precisamente de esta participación. O sea, la participación es algo que define a Dios mismo. Y por lo tanto, evidentemente, cuando eso se aplica a los seres creados, particularmente a los seres racionales, uno se encuentra inmediatamente con un modelo. O sea, las relaciones internas en Dios son un modelo de las relaciones de los seres humanos entre sí, pero también de los seres humanos con Dios. Y yo diría que la nota característica de la participación es precisamente la dinamicidad. O sea, si hay algo que es Exactamente. fundamental en Orígenes, es la relación, o sea, perdón, es la participación, y esa participación es relación dinámica, no es una relación estática. Y eso yo creo que es algo que diferencia radicalmente Orígenes de los autores y de la teología posterior. La teología posterior termina colocando, por ejemplo, el principio de unidad en la Trinidad en la hipóstasis. O sea, la hipóstasis, la sustancia, es la capaz de dar unidad, mientras que la que marca la diversidad en el siglo IV en adelante es la relación. O sea, en el fondo, relación es señal de diversidad en Dios. En Orígenes, en cambio, la relación es sinónimo de unidad. Y yo diría que esta o sea, no solamente es una teología riquísima que después los pensadores posteriores no fueron capaces de recoger en su total riqueza, sino que además yo diría que es una especie de modelo de comprensión y de acción en el siglo XXI. O sea, a mí me parece que si nosotros realmente nos tomamos en serio esta relación dinámica de Orígenes, tendríamos una sociedad mucho mejor por darle una proyección. Sí, es maravilloso lo que tú dices y un poco se adelanta a mi última pregunta. Esta, me parece muy imponente la definición de unidad dinámica, ¿no? Que no solamente relaciona el logos con los seres humanos, sino también con el cosmos todo, ¿no? Sí. Es muy imponente. Y bueno, y en cuanto al gran problema, si fue un platónico, si realmente su pensamiento quedó herido, como dice Hans Kuhn, de tanto platonismo, ¿qué opinas tú? Mm, Eh, eh, sí. Orígenes realmente era un teólogo culto y yo pienso personalmente que supo, digamos, era plenamente consciente de cuándo podía usar o utilizar elementos platónicos, cuándo no, pero la cuestión sigue todavía hoy debatida. Libros tan excelentes como Origen Against Plato, bueno, Mm, siguen surgiendo libros sobre esta cuestión. sí. Bueno, yo para darte así el titular, digamos, yo diría que criticar a Orígenes porque es platónico es tan inapropiado como criticarlo porque habla griego. O sea, eh, en el fondo cada uno y cada una es deudor de aquel contexto en el cual uno ejerce su vida histórica. O sea, es como si alguien me criticara que yo fuera chileno o que hablara en español o que fuera teólogo. O sea, yo en ese sentido soy hijo de mi cultura
y como alguien que quiere comunicar algo a su propia cultura y a su propio medio, escoge los modelos que conoce. Y en ese sentido yo no puedo desconocer que yo mismo, por ejemplo, y una de las cosas en las cuales a mí me, me hicieron acercarme al tema de la comida y de la bebida, tiene que ver con la propia historia de mi país. O sea, Latinoamérica es un país donde todavía se pasa hambre, donde hay gente que todavía muere de hambre. Y por lo tanto, digamos, de alguna manera mi contexto moviliza no solamente mi manera de ver la realidad, sino que evidentemente también de expresarla. Y eso es algo que no puede, o sea, no puede alguien criticármelo. Evidentemente, si yo me dejo cegar por ese modelo de ver la realidad y no soy capaz de ver otras realidades, por ejemplo, y que mi prejuicio comande mi modelo de comprensión y de expresión de las ideas, evidentemente es lo que nosotros tendríamos, digamos, como un prejuicio, y Gadamer nos ha enseñado, y la hermenéutica en general, a buscar pasar del mero prejuicio a un prejuicio verdadero, es decir, un prejuicio que entiende los límites de su propio, de sí mismo. Ahora, este modelo hermenéutico donde yo tengo que estar siempre atento a mis prejuicios y tratar de no plasmarlo en mi aproximación de la realidad, es algo muy moderno. Por lo tanto, tampoco podemos pedírselo a los autores primitivos. O sea, no podemos decirle a Tertuliano que no se exprese como un africano, que no tenga las preocupaciones políticas. Por lo tanto, a un autor alejandrino del siglo Alejandrino, que III, no es un detalle menor, claro, Alejandrino. o sea, si nosotros miramos todo el cuño alejandrino desde Filón, nosotros tenemos que el platonismo es parte de la cultura, y por lo tanto cuando un autor del siglo III en Alejandría utiliza el platonismo como modelo de expresión cultural, está haciendo algo tan humano como lo que estamos haciendo tú o yo en este momento, o como lo que está haciendo la persona que está viendo este video, que lo está comprendiendo de sus propias categorías. Entonces, yo digamos, primera cosa que quisiera decir respecto a esto, es que a mí no me parece problemático que Orígenes utilice un modelo platónico para comprender el mundo, entre otros, porque no hay que olvidar que Orígenes es un autor Entre que, otros, eso es muy interesante, entre exactamente, otros. o sea, Orígenes es capaz de conjugar elementos estoicos, aristotélicos, platónicos, para poder comprender la realidad de una manera muy general, porque él tiene como principio básico la Sagrada Escritura. O sea, la Sagrada Escritura para él es el fundamento de su quehacer profesional, digámoslo así, como teólogo, y ese principio fundamental, de alguna manera, le hace darse cuenta de la insuficiencia del platonismo, del aristotelismo, del estoicismo o de cualquier otra tendencia para expresar toda la riqueza a la cual él se está enfrentando. Por lo tanto, hay una segunda cosa, y es que Orígenes, teniendo como punto central la Sagrada Escritura, eh, digamos, se ve obligado a transitar entre diversas escuelas filosóficas para poder comprender y expresar aquello que él está descubriendo. Y finalmente, respecto a este tema, también yo creo que hay mucho prejuicio. Digamos, yo no veo nada de malo en el platonismo. Sin embargo, se ha hecho una caricatura bastante ignorante del platonismo, diciendo que el platonismo es la contraposición entre dos polos, arriba y abajo, las cosas intelectuales y las cosas terrenales. Eso es bastante caricaturesco, es bastante inadecuado, porque además, fíjense ustedes que si uno quisiera utilizar ese modelo y decir cualquier contraposición entre arriba o abajo, entre las cosas futuras y presentes, entre las cosas del cielo y de la tierra, es platónico. Si uno dice eso, uno tendría que decir Jesús es platónico, Pablo es platónico, y en definitiva cualquier persona que se exprese metafóricamente con esta polaridad arriba y abajo platónica, y eso no es cierto. O sea, cuando uno lee Pablo y se encuentra con estas dimensiones, por ejemplo, las cosas que vendrán, Melonton, respecto a las presentes, las realidades de la tierra. Acuérdense acuérdense de ese texto del exoanthropos, el ser humano interior, o el exoanthropos, el ser humano. O sea, Pablo no está siendo platónico cuando hace eso. Incluso hasta uno lo podría encontrar como arquetipos en la filosofía de Oriente. Y claro, Sí, entonces, sí, 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 sí. son arquetipos, ¿no? Claro, no pueden ser circunscriptos a una sola línea
Y filosóficas. se basan también en en nuestra manera de ver el mundo. O sea, también nosotros y nosotras cuando hablamos de cosas buenas, por ejemplo, tendemos a asociarla con arriba. O sea, por ejemplo, Sí, estoy con el sí, ánimo alto. O, por alta. ejemplo, cuando dicen estoy bajoneado, o sea, abajo. ¿Cómo se llama? En inglés dicen going south. O sea, las cosas se están yendo hacia el sur, que evidentemente en este modo de ver el mundo, que no tienen arriba y abajo, digamos, ellos lo interpretan como abajo. Eh, Son dimensiones humanas del modelo, de lo que yo había dicho hace un rato, de este modelo conceptual que es metafórico. Sí, sí, y lo que queda claro de todo lo que estás explicando, Fernando, es la inmensa cultura filosófica y teológica que tenía Orígenes. Y Exactamente, en sí. ese sentido, un modelo de teología para el siglo XXI, ¿no? Y bueno, y como para ir finalizando esta entrevista, porque bueno, dos Mm. origenistas juntos en un video Pueden hablar mucho rato, sí. son una cosa terrible, pero no, terriblemente hermosa, diría yo. Pero bueno, tú mencionaste esto de la unidad dinámica, la unidad relacional, como una lección siempre vigente para el siglo XXI. ¿Consideras tú que la teología de Orígenes sigue vigente para el siglo XXI? Absolutamente. O sea, eh, particularmente porque yo creo que tiene una riqueza que ya ha destacado en su lenguaje, este lenguaje que es evocativo, que es metafórico y que es capaz de lograr gran sistematicidad y gran precisión al expresarse a través de metáforas. Yo creo que es un ámbito de riqueza. También por algo que es bastante interesante en Orígenes, que tiene que ver con este concepto de misterio, que es mucho más profundo en la antigüedad que en la modernidad, y es que Orígenes, si bien reconoce realidades contrapuestas, o sea, por ejemplo, lo terrenal es contrapuesto a lo celestial, lo sensorial es opuesto a lo meramente racional, noetos, hay estetos, hay contraposición. eh, Orígenes tiene opciones, también nosotros, por ejemplo, tenemos opciones cuando decimos hay dos polos. ¿Y qué opciones tenemos? Es entender, por ejemplo, estos polos como no solamente contrapuestos, porque materialmente lo son, o sea, el arriba está contrapuesto al abajo, eso está claro. Sin embargo, ¿dónde están las opciones? En cómo comprender la relación entre uno y otro polo. Y ya habían autores antiguos que habían entendido lo inferior como negativo y lo superior como positivo. Orígenes, evidentemente, como es un autor mucho más fino, entiende la familiaridad que hay entre las cosas de abajo y las de arriba. Y por lo tanto, gran parte de su libertad teológica y expresiva tiene que ver particularmente con cuánto se tomaba en serio la capacidad de las cosas inferiores para reflejar las superiores. O sea, en ese sentido, hay la típica contraposición al eces, por ejemplo, a verdadero, sería decir falso. Y eso uno lo encuentra así en Platón, por ejemplo, también en Filón. Sin embargo, Orígenes contrapone lo al eces a lo típicos, o sea, aquello que es un modelo que es lo verdadero, se refleja en aquello en lo cual modela. O sea, esta realidad refleja de manera eficiente para Orígenes la realidad superior. Y eso habla de una posibilidad mucho mayor de la materia y de las personas, de sus cuerpos, de sus modelos de relación para expresar cosas acerca de Dios. O sea, yo honestamente veo que muchas veces, digamos, nuestra mala comprensión de la corporalidad, por ejemplo, nuestros prejuicios en torno a temas de género, por ejemplo, terminan condicionando una visión negativa de la realidad y por lo tanto a una aplicación normativa de una cierta comprensión de las cosas de arriba a esta realidad de abajo. O sea, Orígenes más bien diría, miremos las cosas de abajo y veamos cómo estas cosas de abajo nos hablan de las cosas de arriba. O sea, yo creo que eso es mucho más respetuoso con la realidad, mucho más delicado con las personas que un modelo de pensamiento que simplemente se imponga de arriba a abajo. Y en ese sentido, como una especie de molde,
y que por lo tanto todo lo que queda afuera en realidad no corresponde a esto de arriba que ha caído como molde. Orígenes más bien dice, veamos qué hay aquí, y esto nos va a decir qué hay allá. Yo creo que eso es de las grandes riquezas que permitirían tener una teología y un pensamiento también mucho más acogedor con las realidades diversas, por ejemplo. Qué hermoso lo que has dicho, esta cuestión de la delicadeza, del amor, de la compasión universal que refleja todo el pensamiento de Orígenes. Y bueno, es hora de concluir nuestra entrevista y nuevamente agradecerte en mi nombre, en nombre de todo el comité de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos, porque el trabajo que estás realizando en nuestro canal es imposible de definir en palabras porque realmente está siendo muy útil, beneficia a los académicos que tienen posibilidades económicas de viajar y a las que las que no lo tienen también, porque realmente estás ayudando a difundir la riqueza de los estudios patrísticos en el planeta. Y en cuanto a tu libro, recomendarlo ampliamente porque creo, y tampoco creo equivocarme, que marca un antes y un después en temas que no habían sido estudiados en el ámbito de los origenistas. Así que agradecerte por tu libro y decirte que realmente ha sido un momento muy, muy agradable en mi vida porque te aprecio, te respeto mucho y anhelo para ti el mejor de los futuros académicos que ya lo tienes. Y bueno, volvemos a mostrar, este libro es una muestra de la fineza académica de Fernando. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, muchas gracias al Comité Ejecutivo por su generosidad y también a todos los colegas que van a estar viendo y escuchando este video de aquí en adelante. Así que muchas gracias por permitirme colaborar, de verdad. Yo creo que que la academia es una comunidad y esa comunidad requiere mucha generosidad y la verdad es que me siento muy deudor de esa generosidad tuya, del Comité Ejecutivo, de mis maestros también que me han acompañado en este camino. Así que muchas gracias, Patricia. Gracias a ti.